pues nuestro siguiente panelista, amigo y colaborador, José Valiente, que es el director del Centro de Ciberseguridad Industrial. Pues José, como en cada edición, pues nos trae uno de los estudios interesantes que hacen desde el CCI, y esta vez pues es el estudio de coordinación y gestión de incidentes en ciberseguridad industrial. Así que José, cuando quieras, nos puedes compartir las conclusiones del estudio tan magnífico que habéis hecho. Pues muchas gracias, Javier. Es un placer el poder participar hoy en este congreso, ¿no? El tercer congreso, y ya estuvimos el año pasado también participando para hablar un poco sobre la gestión de incidentes y también hice mención a este estudio. Bueno, pues Quieras. como estaba diciendo, ya el año pasado estuve participando y en esa participación que llevé a cabo hablé de un estudio sobre coordinación y gestión de incidentes de ciberseguridad industrial y comenté que se iba a publicar en este año. Por eso, de hecho, aparece edición 2021. Bueno, pues mentí, porque no se va a publicar este año y bueno, siempre, como todo en la vida, aun las cosas que no se cumplen, pues tienen también su punto bueno. Y me gustaría presentaros de este estudio que se está realizando, ya se ha terminado y lo que vamos a hacer es publicarle en principios del 2022. Esta slide con esta información la mostré también ese año, ¿no? La mostré el año pasado. Y la pregunta era, ¿cómo es la gestión de emergencias de incidentes de ciberseguridad de alto impacto? Y como podemos ver, sobre todo hay una que destaca sobre las demás, que es que normalmente la gestión de emergencia de incidentes se realiza desde el área de ciberseguridad, como se indica aquí, lógicamente acordando determinadas acciones con otras áreas de la organización. Aunque es verdad que muy cercanas a ella están también el que se gestionan desde el área de operación con el apoyo de ciberseguridad o que la ciberseguridad está integrada en un comité regional. Pero ¿qué ocurre si en el 2021 hemos extendido ese estudio, esas encuestas que ya hemos recibido como unas 60 respuestas de profesionales de distintas organizaciones? Veremos cómo de los datos obtenidos en 2020 a los que hemos obtenido en 2021 hay un pequeño cambio. Se ve cómo la gestión de las emergencias está cada vez más impulsada o gestionada desde el área de ciberseguridad, aunque todavía se ve que el área de operación se encarga de gestionar algunas de esos incidentes de alto impacto. Lo que sí que se puede observar es que los comités establecidos, ¿no?, de ciberseguridad integrada a nivel nacional o regional cada vez descienden. Es decir, que lo que va a ocurrir es que principalmente sean las áreas de ciberseguridad las que se encaminen a ello. Antes de continuar presentando el estudio, me gustaría hacer una pregunta a la audiencia. Para eso he dejado aquí un código QR. Esta pregunta la he lanzado en distintos eventos en los que he estado participando durante este año. Y la pregunta sería, ¿qué organizaciones están tomando más en serio la ciberseguridad? Y hay cuatro opciones a elegir. Aquellas que tienen que cumplir con las regulaciones, o bien porque han sufrido un ciberincidente de alto impacto, o porque tienen un CIO muy concienciado, o porque se están digitalizando. Hoy en día la mayor parte de las organizaciones con infraestructuras críticas están empezando a digitalizar algunas de esas infraestructuras. Bueno, pues pueden responder con ese código QR, pero mientras van respondiendo, les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido en casi 100 respuestas a esta misma pregunta. Como veis, el principal motivo por el cual las organizaciones se toman en serio la ciberseguridad es precisamente cuando sufren incidentes de alto impacto. Es verdad que el resto también tiene su importancia, regulaciones o que el CIO esté muy concienciado, pero la clave está en los incidentes de alto impacto. El año pasado también hablé de algunas recomendaciones, concretamente de dos. Hablé de que había que aplicar medidas compensatorias. ¿Por qué compensatorias? Porque realmente en un entorno, en un ambiente industrial, donde hay infraestructuras críticas que controlan la energía, que controlan la distribución de agua, no se pueden aplicar medidas de forma directa, porque la tecnología o es muy antigua y no tiene esas capacidades, o bien porque los propios fabricantes que dan los mantenimientos no lo permiten. Con lo cual tenemos que ir a aplicar medidas, por ejemplo, en el ámbito de la red, de las comunicaciones, o bien medidas físicas. También hablaba de la preparación frente a incidentes como algo muy importante, como recomendación. Y de ello, bueno, pues han hablado los anteriores participantes ponentes. Pero me gustaría incluir a esa recomendación de 2020 una nueva,
que es que debemos de contemplar de forma muy, muy, muy importante la ciberseguridad que tiene toda la cadena de suministro necesaria para que esa infraestructura crítica preste su servicio. Por ello nosotros este año hemos publicado un documento que se llama Ciberseguridad en la cadena de suministro de la digitalización industrial. Y es tan importante la cadena de suministro por lo siguiente. Hay un estudio que se publicó el año pasado donde dice que casi la mitad de los incidentes de ciberseguridad tienen su origen en la cadena de suministro, como dice ahí. ¿Por qué? Pues porque cada vez las organizaciones están más digitalizadas y esa digitalización hace que tengamos que tener cada vez más proveedores. Y además, esos proveedores que nos ayudan con la digitalización, en algunos de los casos se están conectando a nuestra organización, a nuestros servicios, a nuestros sistemas. Fijaros, el 61% de las organizaciones tienen proveedores que se conectan a sus sistemas. Y el 57% de las organizaciones tienen todos sus datos, toda su información en los equipos de los proveedores. Con lo cual, la cadena de suministro hoy en día debería ser clave a la hora de preocuparnos por la ciberseguridad de nuestra organización. Y ahora me gustaría dar tres formas de saber si nuestra organización se está o no preocupando por la cadena de suministro, que aparecen en esa guía que les presenté. La primera pregunta es, ¿tengo un inventario completo de proveedores? ¿Y a qué tienen acceso esos proveedores? Lógicamente, una vez que tengo identificado quiénes tienen acceso y a qué, ¿cómo espero que estas compañías gestionen la protección de mis datos? Pero no vale con especificarle unos requisitos para que apliquen la ciberseguridad tanto a sus sistemas para protegernos a nosotros como a todas las operaciones que realizan, sino que hace falta comprobarlo. Por eso la última pregunta, ¿cómo controlo a los proveedores para asegurarme que cumplen las expectativas? Es casi lo más importante, no solamente lo que le pido, sino además verificar que realmente lo están cumpliendo. Bueno, pues esas son tres preguntas que si se pueden responder afirmativamente, seguro que están haciendo una buena gestión de terceros, del riesgo de terceros. Y ahora ya sí, me voy a ir al estudio que estamos preparando y la pregunta que hacíamos, además, en este estudio es ¿cuál es la posición de la ciberseguridad en una estructura organizativa? Y como vemos ahí, se ve claramente que la posición de la ciberseguridad está integrada en IT, en las tecnologías de la información. Vemos que en algunos casos está integrada en planta, pero no llega ni al 20% de los casos donde está integrada en planta. Luego, esto es algo hacia lo que se tiende y cada vez se da más, ¿no? La parte de que la posición de ciberseguridad está liderada por el área de IT. Más preguntas que formulábamos en ese estudio. ¿Existe una monitorización de ciberseguridad para los sistemas de tecnologías de operación y para los sistemas de tecnología de información? Bueno, pues como vemos, para los de tecnología de la información, de forma bastante clara, pues sí que ya las organizaciones que tienen infraestructuras críticas industriales, pues están, ¿vale? Están ahora mismo con una monitorización completa, tanto interna como externa, es decir, se realiza de forma interna y además se apoya en una monitorización externa por especialistas. En el caso de los sistemas OT, como vemos aquí, tan solo un 8% tienen una monitorización completa interna y externa. Sobre todo nos vamos en el ámbito OT a una monitorización parcial, en algunos casos interna y externa, en otros casos solo interna o en otros casos solo externa. Vemos que todavía hay muy poca madurez en el ámbito de la monitorización de los sistemas de operación. Vamos a la siguiente cuestión. ¿Existe un centro de respuesta a incidentes? Bueno, pues un poco viene a darse el mismo caso anterior. En el ámbito IT, el 30% sí completo interno y externo, aunque en el resto pues vemos que a nivel interno sobre todo es algo que sí que ya se está haciendo en el ámbito IT, pero volvemos a ver cómo sí se hace, que en muchos casos, como veis aquí, el 30% no tiene un centro de respuesta a incidentes, pero cuando se tiene suele ser parcial, interno o interno y externo. Eso es también por la falta de madurez, como decimos. Y ya, por últimas cuestiones a presentaros en este estudio, aunque hay muchísimas más, hay como unas 30 cuestiones aproximadamente, ¿con qué frecuencia se entrenan estas organizaciones a la hora de probar o comprobar cómo de preparados están para un incidente de ciberseguridad? Bueno, pues como vemos aquí, en la parte interdepartamental, que es no solamente probar incidentes de ciberseguridad, sino cualquier otro tipo de incidente, pues vemos que no se entrenan en muchos casos
cuando tienen que coordinarse con distintas áreas, y a nivel de entrenamiento de ciberseguridad no llega ni al 50%. Incluso se ve que se realiza anualmente, es decir, que pasa un año al menos para que se realicen ese tipo de comprobaciones, lo cual pues, nos deja poca preparación, ¿no?, ante los incidentes que, como sabemos, son incidentes que cada vez van siendo más sofisticados, cada vez son mucho más finos a la hora de realizarse, y el no estar preparados pues, nos va a suponer un alto riesgo. Y por último, en cuanto a la última pregunta, ¿se identifican buenas prácticas y se establecen planes de acción de mejora? Bueno, pues como veis, en la mitad de los casos no se realiza, no se realiza ninguna buena práctica a partir de esas lecciones aprendidas que hemos llevado a cabo en esos ejercicios de incidentes. Y el 50%, o casi el 50%, pues sí, se realizan esas buenas prácticas y planes de mejora. Con lo cual, todavía queda un margen para poder conseguir que haya un incremento en la madurez de estas organizaciones. ¿Cómo podemos ayudar desde el Centro de Ciberseguridad Industrial a que estas organizaciones puedan abordar de forma un poquito, prepararse mejor, ¿no?, para abordar estos posibles incidentes cada vez más difíciles de detectar? Bueno, pues hemos incorporado, que ya se presentó el año pasado, una nueva plataforma que está en construcción, que se llama STIM, que va a permitir el poder caracterizar escenarios de incidentes de alto impacto por sectores. Vamos a poder identificar distintos sectores y ahí vamos a definir cuáles son, dentro de ese escenario, de esa arquitectura que tenemos donde se puede llevar a cabo ese incidente, donde se puede producir ese incidente, vamos a poder caracterizarlo pues desde el origen, si es interno o externo, el tipo, si es intencionado, accidental o incluso desconocido. Vamos a poder establecer unos niveles de peligrosidad. Hablaban en alguna de las ponencias anteriores del ámbito europeo. Pues en el ámbito europeo, en lo que es seguridad de los sistemas de información y las redes, tenemos la directiva NIS, el reglamento NIS, pues aquí tenemos unos niveles que nos indican cuándo esa peligrosidad es crítica, un nivel muy alto. Bueno, pues vamos a poder seleccionar el nivel a la hora de caracterizar ese incidente. Vamos a poder definir el impacto del negocio, tanto describiéndolo como estableciendo impactos a nivel, por ejemplo, operativo, reputacional, patrimonial. También el impacto técnico en cuanto a la pérdida de disponibilidad o integridad o confidencialidad sufrida. Y lo que me gustaría destacar de esta plataforma no solamente es que vamos a poder caracterizar el incidente perfectamente, sino algo que es fundamental cuando yo estoy hablando de prepararme frente a un incidente, que es ver cuáles son las acciones que yo puedo llevar a cabo para reducir el riesgo de ese incidente. Entonces, la caracterización del incidente con las acciones de identificación, de protección, de preparación, que sería todo el ciclo de vida de la gestión de la respuesta, pues desde esta plataforma, de forma sencilla, se va a poder seleccionar cada tipo con una serie de opciones para poder tener al menos una foto de cómo podría yo actuar para reducir el riesgo de este incidente. Y eso sería un poco lo que quería presentarles, ¿no?, en este año antes de terminar, ¿no? Pues muchísimas gracias, José, por traernos el estudio. Entiendo que en vuestra página web lo podrán obtener o habrá alguna forma de descargar, ¿verdad? Sí, en enero, estamos más o menos finales de enero, principios de febrero, estará disponible este estudio sobre la coordinación y gestión de incidentes de ciberseguridad. Genial, genial. Pues muchas gracias, José, y al CCI, ¿no? Por siempre estar ahí apoyando cuando lo pedimos.